Se terminaron los 16avos de final, cracks. Y bueno, ya tenemos confirmadísimas a las 16 selecciones que lograron su boleto a los octavos de final en este Mundial 2026. Soy su anfitrión en Data Goleadora, y en este repaso les voy a desglosar los enfrentamientos oficiales, ya con las fechas, los horarios y los estadios confirmados para cada partido. Si les gusta este análisis, de verdad nos ayudan muchísimo dejando su like, comentando y por supuesto suscribiéndose al canal para no perderse absolutamente nada del torneo. Así que sin más que decir, comenzamos. Rápidamente, esta es nuestra ruta de hoy. Vamos a ir repasando las 4 llaves que nos llevarán a los cuartos de final, organizadas por fechas del 4 al 7 de julio, y al final daremos un recordatorio rapidísimo de las reglas de eliminación. Arrancamos con la llave 1. El primer camino de los octavos comienza este mismo sábado, 4 de julio. Y abrimos con este duelo Paraguay contra Francia. A ver, hay que decir que la escuadra francesa llega bastante relajada después de golear 3-0 a Suecia, sin despeinarse prácticamente. Pero ojo aquí, porque lo realmente fascinante es cómo llega su rival. Imagínense esto. Paraguay está aquí, porque eliminó, contra todo pronóstico, a la mismísima Alemania en tanda de penales. Un 4-3 agónico después de empatar a 1 en el tiempo regular. Es una verdadera hazaña sudamericana, de esas que se quedan en la historia. Bueno, pues el que logre sobrevivir a ese choque entre Paraguay y Francia ya sabe que en cuartos de final le tocará medirse al ganador de nuestra siguiente serie, Canadá contra Marruecos. Esta llave está llena de drama puro. Fíjense, Canadá viene de eliminar a Sudáfrica 1-0 con un gol literalmente de último minuto. Y Marruecos no se queda atrás, avanzaron sufriendo al vencer a Países Bajos 3-2 en penales. Para que lo anoten, Canadá ante Marruecos es en el estadio de Houston a las 11 de la mañana, y ese Paraguay contra Francia será a las 3 de la tarde en el estadio de Filadelfia. Pasamos a la llave 2, que se va a jugar el lunes 6 de julio. Duelo de potencias absoluto. El clásico ibérico, Portugal contra España. España viene pisando fuertísimo, metiéndole un 3-0 a Austria con mucha autoridad. Pero del otro lado, las cosas fueron muy distintas. Portugal sufrió en serio contra Croacia. Tuvieron que venir de atrás para un 2-1, rescatados por un penal de Cristiano Ronaldo y un gol en el último suspiro de Gonzalo Ramos. Y el que salga vivo de esa batalla ibérica se va a topar ni más ni menos que contra el ganador del cruce entre el país anfitrión, Estados Unidos, y la selección de Bélgica. Aquí tenemos realidades súper contrastantes. Estados Unidos echó a Bosnia 2-0 caminando, sin mucho esfuerzo. Pero lo de Bélgica, ¡qué locura! Iban perdiendo 2-0 contra Senegal, empatan y lo ganan 3-2 con un penal en el último minuto del tiempo extra. Para la agenda del 6 de julio, Portugal contra España es a la 1 de la tarde en Dallas y el de Estados Unidos frente a Bélgica a las 6 de la tarde allá en Seattle. Vamos ahora a la llave 3, programada para el domingo 5 de julio, la llave de los cierres cardíacos. Empezamos con Brasil contra Noruega. La verde amarela tuvo que remar contracorriente para ganarle 2-1 a Japón, y lo consiguieron gracias a un gol de Gabriel Martinelli, otra vez en el mismísimo último minuto. Y ojo con este número. 86. Justo en el minuto 86 fue cuando Erling Haaland apareció para marcar el gol definitivo y darle el pase a Noruega, 2-1 sobre Costa de Marfil. O sea, los dos equipos de esta serie saben lo que es definir un partido sobre la hora. Quien gane ese duelo de nervios entre Brasil y Noruega se va a cruzar en cuartos de final con el vencedor del partido entre México e Inglaterra. Aquí vemos dos estrategias diferentes. México resolvió temprano, le pegó 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez desde el primer tiempo. Inglaterra, en cambio, estuvo contra las cuerdas y necesitó un doblete de Harry Kane para remontarle 2-1 a la República Democrática del Congo. Los horarios para este 5 de julio, Brasil contra Noruega a las 2 de la tarde en Nueva York y México contra Inglaterra a las 6 de la tarde en el Estadio de la Ciudad de México. Y llegamos a la llave 4, el último camino de estos octavos, que se juega el martes 7 de julio. Aquí entra a escena la campeona del mundo, Argentina, que se va a medir frente a la escuadra de Egipto.
A decir verdad, el camino no fue nada fácil para ninguno. Argentina sufrió horrores y se tuvo que ir hasta el tiempo extra para poder eliminar a Cabo Verde con un 3-2 bastante peleado. Su rival Egipto también la sudó frío. Ellos avanzaron tras despachar a Australia 4-2 en los penales. El ganador de este cruce entre argentinos y egipcios ya sabe que enfrente tendrá al sobreviviente del duelo entre Suiza y Colombia. Para cerrar este bloque, Suiza es de los poquitos que llega fresquito, eliminaron a Argelia 2-0 sin despeinarse mucho, y se miden a una Colombia que viene con mucho empuje tras dejar fuera a Ghana. Apunten las horas. Argentina contra Egipto será tempranito, a las 10 de la mañana en Atlanta, y Suiza ante Colombia a las 2 de la tarde en Vancouver. Por último, un recordatorio muy rápido de las reglas para esta fase de eliminación. Ya saben cómo funciona esto. Aquí no hay margen de error. Son 90 minutos y, si hay empate, nos vamos directo a 2 tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si las cosas siguen igual, todo se define desde el manchón penal, pura tensión. Así que, habiendo repasado todo esto, la pregunta es para ustedes. ¿Cómo ven, cracks? Para ustedes, ¿cuáles serán esas 8 selecciones que lograrán colarse a los cuartos de final? Queremos leer sus pronósticos. Déjenlos aquí abajo en los comentarios y por favor no olviden darle like a este análisis, compartirlo con sus amigos, suscribirse a Data Goleadora y activar la campanita para que no se pierdan absolutamente nada. Por su atención, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto y no olviden que muy feliz se escribe con M de Mundial.